para que no sea una, para que no sea una entonces, lo que yo espero que podamos hacer ahorita es tratar de empatar un poquito de lo que hemos hablado, que ha sido, bueno, genérico por un lado, pero por otro lado, empezamos por la capa 7, empezamos por la capa de aplicación. La razón es porque sino para poder hacer uso de los servicios o de las aplicaciones. Pero entonces nos falta empatar eso con lo que pasa más abajo, o sea, con lo que pasa a nivel de la capa de la cerebral, con la capa de como se ve aquí. Entonces, como dos o tres cositas. Bueno, esto es como a modo de información. ¿Por qué les muestro esto? Porque estamos en 2026 y les estoy hablando de eso. Fíjense, ¿hace cuántos días se inventó esto? Pero lo que yo les quiero mostrar es que no es el pasado, o sea, no importa que sea 1973, ahí todavía no se ha sino que fue como la idea de invento. Ah, ¿se acuerdan de cuándo cité? Del 80 algo, ¿cierto? Del 80 y algo. Tú lo buscaste, ¿cierto? Sí, o sea, yo solo me acuerdo que tú lo buscaste, pero no me acuerdo del numerito, 89. Listo. En todo caso no fue en el 70, o sea, en todo caso no fue en el 70. Lo que yo quiero decir es, fíjense que no tiene sentido con lo que hemos estado hablando. La idea de C era poder interconectar redes, pero ya existían redes locales. Desde el 73 ya había una idea de redes locales. No voy a adelantar ese otro muñequito que hay aquí, que es otro muñequito muy famoso. Ese muñequito de ahí, o sea, la historia que nos han echado es que ese muñequito fue el diseño original de Ethernet y que eso es una foto de la servilleta en la que Robert Metcalfe hizo el trazadito de la idea de lo que sería Ethernet. La idea es que debía ser súper simple. Ya es nuestro, ¿dónde está la de súper simple de la ciudad? Entonces, listo. En el 73, la idea de pues ahí puse el nombre porque creo que vale la pena. O sea, saber, Robert Metcalfe fue la persona que ideó, que diseñó, o que diseñó Ethernet. Pero era una iniciativa particular, o sea, local. Particular no quiero decir como privada, sino que era para hacer. No había otra idea adicional. Pero en el 80 se unió con Digital, con Intel, esas ya son palabras mayores, o sea, esas TICs son Digital Intelligence. Para pensar, ya no va a ser solamente una iniciativa local, sino que va a ser, hombre, extendamos esto para que más empresas puedan hacer uso de esta tecnología. Eso es en el 80. Pero la estandarización como tal la tuvimos en el 85. Fíjense, ¿quién estandarizó eso? IEEE. IEEE es la I es de instituto,
la I es instituto, pero no importa. En español uno dice Asociación de Ingenieros Electricistas y Electrónicos. Esa es la idea. Y la idea de esas condiciones, fíjense, perdón, fíjense como un ingeniero electricistas y electrónicos. Entonces la IEEE se encarga, fíjense que no sea asociación, la IEEE, bueno, la IEEE se encarga de estandarizar todo lo que tiene que ver con esas capas inferiores. Todo lo que tiene que ver con la parte de las capas inferiores, que es más software, pero todo lo que tiene que ver con internet, lo estandariza la IETF, pero IEEE estandariza esta. Entonces, fíjense que en el 85 ya se pensó, eso puede ser un estándar. Antes no, antes era simplemente usamos esta tecnología para formarnos a redes. Pero en el 85 ya se empezó. La primera versión de Ethernet que tuvimos se conoce como Ethernet antigua o Ethernet heredada, y es esa Ethernet del 85 que funciona a 10 Mbps. Y lo peor de todo es que ahora de esa ¿pero por qué de esa? Porque Ethernet ha evolucionado muchísimo, pero se mantuvieron los mismos principios de diseño, los mismos procesos de acceso al medio del estándar que se definió en el 85. Eso, entre otras cosas, es lo que nos garantiza esa interoperabilidad hacia atrás. O sea, si yo cojo una máquina nueva que tiene una tarjeta nueva y se la conecto a un concentrador que funcionaba con el de 1985, va a funcionar. Entonces, por eso es que hablamos de la subutilización. En el 95, Ethernet de 100 megas. Y aquí hubo una cosa importante que es el punto de negociación. Ahí lo mencionaremos. Pero ahora, el Ethernet que tenemos aquí, ¿alguien sabe de qué velocidad es el Ethernet que uno tiene en las tarjetas de red? No saben. ¿Será que si le digo lo mismo de siempre, voy a averiguar algo o no? Ahorita les muestro cómo miramos eso. Pero fíjense que en su 10 ya teníamos 100 gigas. Pero la diferencia aquí no tenemos una velocidad. Y en el 2017 ya tenemos de 200 gigas. Sí, ¿no? Listo. Entonces mi punto es, no importa que esta velocidad del 73, o sea, es de 55 años, mal contados, todavía sigue vigente. Me voy a saltar esta, y me voy a venir para acá. Bueno, no va a tener que volver. Solo vamos a mostrarles un pedacito aquí. Este pedacito. Las especificaciones de Ethernet o de cualquier tecnología de red cubren las dos capas interiores. La capa física y la capa de base de datos. Pero, la capa de base de datos está separada en dos subcapas. Esta, que es la de control de acceso a medio, y esta otra, que es la de control de enlace lógico. Fíjense que Ethernet está especificada, o sea, no cubre el LLC, sino la capa macro y la capa física. Bueno, no, Ethernet cubre todo, pero el estándar, pero necesito dos estándares.
802 para el control del acceso 5 y otro el 802 para lo que es el control de acceso medio y la capa física. Entonces ahora sí, ¿por qué me volví para esta? Porque ese pocos punticos que hay ahí son los millones de especificaciones de capa física que hay para ello. Dependiendo de las velocidades, de las distancias, del medio de transmisión, de la forma de iluminación, de la forma de codificación. Entonces, fíjense que aquí, nosotros cuando hablamos de esto, no pensamos en esto que tenemos aquí, incluso solo lo que tenemos en la universidad, ni siquiera en la casa, o sea, solo lo que tenemos aquí en estas salas. Pero fíjense que esta no es una familia gigantesca de especificaciones. Entonces, esto fue una de las cosas que hizo que Ethernet se popularizara y dominara el mundo como lo dominó. Que tengo particularidades de la capa física, pero sigue manteniendo todas las mismas prestaciones y funcionalidades de ahí hacia arriba. O sea, pero en la capa física, pues nada, ahí ven que hay un millón de posibilidades. Y que nosotros no hablamos sino de transmitir sobre UTP y tal vez sobre fibra, pero fíjense que hay fibra multimodo, fibra plástica, fibra multimodo, hay muchísimas opciones. Fibra monomodo. Ahora, ¿para dónde vamos? Fíjense que lo que esperan, pero eso es ya, o sea, lo que esperan es tener especificaciones de temas para 10 temas. Y nosotros no estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en primero. Yo ahora les pregunté que las tarjetas. Las tarjetas que tenemos son de 1 giga. Decimos de 1 giga, sí. Decimos de 1 giga. Lo que pasa es que fíjense que es 1 giga hasta dónde. Es 1 giga hasta todo. Yo quiero decir que tengo aquí mis fichas. Supongamos que todo esto es Ethernet, todo eso es Ethernet, y que puedo tener puertos desde 3 gigas, desde 1 giga, desde 1 giga, desde 1 giga, supongamos. Pero este puerto de aquí no es de 1 giga. ¿Qué hecho dónde tienen las tasas? Internet, o sea, internet de cuántos megas. 600 megas, 200 megas, 500, listo. Si yo tengo aquí 500 megas y aquí tengo 1 giga, pues realmente a qué velocidad voy a poder llegar hasta aquí, hasta el otro lado. Solo estos 500. Esos 500 no son reales. Entonces, aquí en este contexto no tiene mucho sentido querer tener unas velocidades más altas, porque siempre el cuello de botella lo voy a tener aquí en el guante. O la vuelta, el cuello de botella va a estar aquí. Entonces, ¿dónde voy a ver esas velocidades que se están mostrando ahí? Pues en otras partes. Nosotros no estamos hablando sino de Ethernet como en el contexto empresarial, que está aquí. ¿Sí? Aquí esto prácticamente se estancó. No llegamos que no está 10 gigas y no hay que avanzar. O sea, mientras no evolucionemos lo que me pasa, lo que tengo en la web, no necesito hacer una evolución aquí, pero fíjense que estoy usando esta opción en el centro de datos. Solo que no voy a usar el mismo tema que estamos usando aquí, sino que voy a usar un método de más velocidad, o sea, ahorita no tenemos mucho más. Y las instrucciones que se necesitan distintas velocidades, distintos aspectos. ¿Por qué es tan difícil alcanzar velocidades más altas en ambientes industriales?
por por el ruido electromagnético, o sea, por la contaminación electromagnética, por la interferencia electromagnética que tengo en esos ambientes industriales. Bueno, entonces mi punto es, el tema no es solamente eso, ¿sabes? Pero lo interesante que yo es que está basada en el física. Y es un profesor que dice que tenemos esa compatibilidad cierta. Bueno, aquí solamente para ver lo de las capas. Aquí a mano izquierda están las capas interiores del modelo óseo, la capa física, la capa de los grados y por fin la capa de red. Que hasta ahí es donde más o menos hemos hablado. La capa de red es donde se ve o la capa de internet y cubre la capa física, la capa de control, la subcapa de control de acceso al medio y luego todas esas tecnologías comparten la misma control de lateral. ¿Cuáles son estas? Ethernet, ¿cuáles son estas? Y esto es, ¿se acuerdan que hablamos de cuál? De la transferencia de área personal. Es un producto. O sea, 815 es por tu IRF. Subcapa. A ver, está número bueno. Hasta aquí, creo. Listo. Son especificaciones que cubren la capa física, la subcapa más, todas en el estándar 803. Y el 802 y el 802 para el control de la celulita. Esto vamos a hablar básicamente de este clasificado, de la subcapa más de la capa en la real. ¿Qué se hace en esa subcapa más? Dicen la responsabilidad de la encapsulación de datos y el acceso a los medios. Vamos a volver a estar por aquí. Vamos a volver a hacer esto. ¿Por qué solamente por el muñequito? Solo por el muñequito. ¿Por qué el muñequito? Porque fíjense que ese fue el diseño original de él. De eso ya medio hablamos. Entonces, fíjense cómo está pintado ese muñequito de eso. Ahí ya vemos que se llamaba esto. ¿Sí que esto sabe claramente por qué se llamaba esto? ¿Por qué se llama esto? Sí, y ustedes saben qué es el electro. No se piensan en cosmología antigua. No, de verdad, no, de verdad. Ustedes saben cómo se sostienen los planetas en el espacio. Pero al principio lo que pensaban era que el mundo, o sea, que lo que había en el espacio era éter y que los planetas y todos los astros estaban entre el éter y el éter los sostenía, o sea, en los puestos donde estaban. Entonces, tiene una idea. Entonces, ¿cómo nos vamos a interpretar? Pues a través del éter. Del éter. Entonces, claro, por eso terminó llamándose éter. Pero listo. ¿Cómo así? Tengo aquí el éter. Pero ustedes saben que el éter es el cabo. Pero, miren la topología en la que está pensada eso. Es una topología de uso.
puse todos los luces y me conecté ahí. Ese tab que aparece ahí es el splitter o la T, que se usa para la solución. Porque la gente se quedó la cable coaxial. Yo nunca lo conté. ¿Eso era o no? Eso le deben de manera sobre la cable coaxial. Eso tenía sentido porque por razones históricas también. Cable coaxial. Si es coaxial, ¿ustedes saben de qué estoy hablando o no? Busquemos qué cosa es cable coaxial. No siempre yo solo quiero imágenes, o sea, es lo único que me interesa. Cualquiera de estos, no importa. Sí, como la televisión, aunque sí, sí. Eso es el 59 y eso era el 58. Ahora, yo quiero ver. Listo. Entonces, utilizar un cable coaxial tenía sentido, porque fíjense que tenga el conductor central, un aislamiento, pero, la parte más interesante es que tiene una malla metálica que recubre ese conductor central, de modo que lo aísla de la interferencia. Entonces, eso tenía súper muchísimo sentido pensar en utilizar cable coaxial. ¿Dónde se usaba el cable coaxial? Yo no se usa todavía. Por ejemplo, cuando vamos con el telón de antena. Bueno, sí. Televisión. Sí. Eso. Sí, cuando me voy a conectar. Aunque son dos especificaciones distintas de coaxial. Uno es 58 y otro es 54, listo, mejor. La idea era eso. Y bueno, para nosotros ahora eso nunca pensaríamos en coaxial cuando pensamos en redes. Pero en ese momento, ¿para qué se utilizaba el interferio? O sea, para el prensado. Sí, es la categoría 3 para que podamos ver. No. ¿Será que puedo consigo para que esto se vea lo que yo quiero mostrar? Bueno, voy a escoger esto, aunque no es lo mejor, pero más. No sé qué me están preguntando. Y mira, no conseguí ningún muñequito. No. Más. Y resulta que como los inicios, el origen del cable de red que conocemos ahora, era el cable telefónico. Eso solamente se utiliza para teléfonos. Y para teléfono no necesito sino incluso un par. O sea, un par es suficiente. Normalmente se siguen manteniendo. Si tengo comunicaciones telefónicas, se utiliza el par azul. El par azul, yo creo que sí que es un par, porque fíjense que dice que hay dos cablecitos, uno es azul y el otro es blanco azul, para saber que completa el par. Y entonces aquí hay un naranja y blanco naranja, para saber que completa el par. Listo. Pero entonces, el asunto es que esto no me ofrece ningún tipo de protección contra interferencia electromagnética. Si estoy hablando de voz, o sea, si estoy hablando de voz, la frecuencia de las señales de voz es muy bajita. Entonces no es tan susceptible a los problemas de interferencia. Pero si quiero transmitir datos, hay muchísimo más alta, sí es susceptible a todos esos problemas de interferencia. Entonces, esto era una cosa interesante.
pensaba en ese momento, es, quiero transmitir datos, necesito un cable que me dé mejores prestaciones. Entonces, eso era coaxial. Ahora yo me vuelvo a hacer listo. Esa era la idea. Tengo un cable, ya que lo que tengo son test para poder conectar, extender el cable por allá, el cable para ese otro lado y poder conectar el PC. Esa era la idea. Entonces, estoy hablando de control de acceso al medio, de estos casos. Capa física, ya dije, coaxial, la topología es una topología de luz y control de acceso al medio es del control. Yo creo que lo tengo escrito aquí más adelante. Ah, sí, bueno, eso me sirve. Una vez. Vamos a ver, es un medio compartido. Y ya digo qué es eso. Un medio compartido. A ver. ¿Cómo es? Dice, la subplataforma incluye especificaciones para distintos estándares de armamento sobre cobre y las nuevas sobre fibra, pero también sabemos, primero fue sobre coaxial y ahora no tenemos coaxial en ninguna parte. La especificación inicial de esta la utiliza una topología MUS o concentradores, ya voy a llegar a los concentradores, y es un medio compartido radioactivo. ¿Cómo así medio compartido? Piensen que esto es un cable, no solo un cable. Si yo mando una señal por aquí, ¿hasta dónde llega la señal? No me cable, o sea, llega. Piensen que fuera como un protoboard, conecto un poco al mismo punto de conexión, o sea, tengo un punto común donde todas las cosas se conectan. Listo. Pero, o alguna vez vimos que era resulta que tengo un medio de transmisión, un medio de comunicación. Medio significa el cable, o medio significa el aire, o sea, el medio es por donde va a viajar la señal. Ese medio yo lo puedo utilizar de distintas maneras. Uno, lo puedo utilizar para comunicaciones que se llaman comunicaciones simples. Es una comunicación simple. Cuando utilizo el medio para las transmisiones en un único sentido. Ejemplo típico. Radio. Tengo unas estaciones de transmisión de radio y en las casas teníamos unos receptores. Ese receptor me sirve para transmitir, o sea, si yo prendo el radio y sintonizo, se me sirve para transmitir. No, solo para recibir. ¿Y qué pasa en la estación de radio, en la estación de transmisión de radio? Solo transmite, no recibe. O sea, yo desde mi receptor no le puedo mandar una señal a la estación diciéndole que haga algo. O sea, todo lo que hago aquí en el receptor es local. O le subo el volumen, o cambio de estación, pero nada más. Entonces, eso es simple. En un solo sentido. En un solo sentido. Nada más. Pero yo puedo utilizar el mismo medio de transmisión para transmisiones radioeléctricas. ¿Qué significa eso? Puedo usar el medio para ir y volver, pero por turno, o sea, no al mismo tiempo. Entonces, al duplexes por turno. Si estoy pensando en el mismo medio que pensé para
en el radio, ¿qué ejemplo se les ocurre de las duplex? Pues estoy pensando en cosas muy viejas. Eso se llama, el nombre técnico es radios de 2 días, pero más conocidos en el nuevo mundo como walkie-talkies. ¿Qué pasa con cómo funciona eso? ¿Solo me sirve para transmitir? No. ¿Solo me sirve para recibir? No. Pero el otro man y yo podemos hablar al mismo tiempo. No. Y para eso tienes PPT, o sea, para decir, ¿qué PPT es? ¿Saben qué es PPT? Bueno, ese botoncito. Ese es push to talk. Listo. Presiono para decir, el canal es mío, yo voy a transmitir. No. Y el otro escucha y cuando quiere contestar lo mismo. Presiona para decir, voy a usar el canal. Entonces, eso es algo. Y todavía tengo otra opción. O sea, no necesita más explicación. O sea, puedo transmitir y recibir simultáneamente. ¿Cómo en dónde? En las redes que tenemos ahora. ¿Cómo se consigue eso? Con una forma de codificación adecuada, de modo que me permita diferenciar las señales de origen y destino. Listo. Entonces, después de este paréntesis, para explicar lo que hay aquí. Entonces dice, esta especificación original de Ethernet utiliza una topología. Es un medio compartido. ¿A qué se refiere un medio compartido? Que todos los dispositivos se conectan o comparten el mismo medio de transmisión. Sin embargo, la comunicación es algo. O sea, solo puedo enviar o recibir, pero no al mismo tiempo. Eso también era por simplicidad. Porque simplemente tengo circuitos independientes, uno para transmitir y otro para recibir. Entonces ahí, por ejemplo, ya necesité más de un par. Necesito un par para transmitir y otro par para recibir. Si era por coaxial, entonces con mayor razón se entiende lo del duplex. O sea, es por turno. O sea, o el canal se ocupa cuando yo transmito, o el canal se ocupa cuando me transmiten a mí, o sea, cuando yo recibo. Entonces, se utiliza la topología en voz, a concentradores, una vez llegado a concentradores, es un medio compartido, salto. Tengo un único medio de transmisión y hablamos por turnos. El control de acceso del medio se hace mediante CSMA, listo, otra sigla. Pero aquí en este caso, yo creo que esa sigla dice muchísimo. CS. Voy a decir que ahora sí nos quedó perfectamente claro. Carrier sense. Bueno, no listo, lo voy a traducir. Esto se traduce como detección de portador. Ahora sí que podemos mirar. Portadora. Listo. Nada. Eso lo que significa es cada dispositivo 8. El medio de transmisión a ver si está listo. Eso es. Eso de detección de portadora o carrier sense de saber, el medio está disponible. El medio está disponible para transmitir. Eso es. Entonces ya saben que CS es carrier sense. Eso de detección de portadora no dice nada. Pero ya saben lo que significa. Hoy vuelve a ir para ver. No empiezo a hablar que no vamos a estar. MA. Este sí es súper fácil, este no tiene chiste. ¿Qué significa? Todos están haciendo esto al mismo tiempo. Aquí hay un punto importante que fue
y que fue vital en que esto pudiera evolucionar, que el control no es centralizado, el control es distribuido. Cada maquinita hace eso de manera completamente independiente. O sea, cada maquinita está oyendo el medio. Cada maquinita está oyendo el medio. Si alguien quiere transmitir, oye el medio a ver si el medio está libre. Y todos pueden hacer eso al mismo tiempo. Entonces, este quiere transmitir, el medio está libre, transmite. Pero va a decir en el mismo milisegundo, este quería transmitir, como es todavía, están los dos haciendo exactamente lo mismo. Los dos dicen, el medio está libre, y los dos transmiten. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Y aquí ya está esto, que es detección de colisiones. Sí, colisión de colisiones. Esta es detección de colisiones. Y así funciona esto. Quiero hablar. Bueno, a ver si el medio está desocupado. Si el medio está desocupado, pues hablo. Pero sigo escuchando el medio. Por si acaso alguien más transmitió. Como estoy hablando de esta tecnología en bus y al duplex, eso es trivial. Porque como tenemos disposibilidad de transmisión y disposibilidad de recepción, si transmite y al mismo tiempo detecta una señal en la recepción, ya se hizo una colisión. O sea, es una forma muy simple. ¿Qué pasa si detecta una colisión? ¿Eso? ¿Ya? Fíjense que es más simple. Hay un procedimiento adicional. Cuando se detecta una colisión, bueno, supongamos que tengo otro por aquí. Digamos que la colisión va aquí. Este transmite y este transmite. Detectaron la colisión. Suspendieron la transmisión. Si esto está muy lejos, esos alcanzan a suspender la transmisión y a volver a hacer el procedimiento antes de que este siquiera se entere que hubo algún problema en el medio de transmisión. Entonces, cuando se detecta una colisión, lo que hacen la maquinita o las maquinitas que detectan la colisión es que hacen, bueno, sí, hacen la transmisión, pero no se quedan calladas, sino que envían una señal que se llama una señal de congestión. Simplemente para decir, oye, el medio está ocupado. Si alguien intenta transmitir, no intente porque el medio está ocupado. Después de que mandan esa señal de congestión, entonces, ahí sí, esperan un tiempo alto. Obvio, tiene que ser aleatorio porque si no, otra vez las dos volverían a intentar transmitir en el mismo momento y se presentaría otra colisión. Entonces, las colisiones no se consideran errores en Ethernet. Son parte normal del funcionamiento de Ethernet, son parte normal del funcionamiento. Eso no pasa en Wi-Fi. En Wi-Fi no utiliza este protocolo, ese procedimiento, sino es CSMA-CA. No se que es para detectar la colisión. CA es para evitar la colisión. Pero listo, no vamos a hablar de eso ahora, sino aquí de eso. Listo. Primera idea de coaxial, conectó en todos los dispositivos y se entiende la idea de control de acceso al medio. ¿Cuál fue la siguiente evolución de eso? Ethernet, así como no sé ahí, Ethernet pero con concentrador. Fíjense que aquí hay una cosa medio nueva.
aquí sí dice que eso funciona a 10. En alguna parte escribí eso. Funciona a 10 megas. ¿Ves? Yo pensé que lo había escrito en otra parte. Listo. Esto funciona a 10 megabits. No hay nada que hacer. 10 megabits. Y los concentradores van a funcionar siempre a 10 megabits. A 10 megabits. Voy a contar los PCs. Aquí porque tiene una cosa nueva, es porque fíjense la topología física. Físicamente esto que topología es estrella. Pero desde el punto de vista lógico sigue siendo una topología en uso. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que esto simplemente nos proporciona una forma de interconexión de todos los dispositivos. Sigue siendo un medio compartido, sigue siendo half duplex y sigue usando exactamente el mismo control de acceso al red. El mismo control de acceso al red. ¿Por qué? Porque el concentrador lo único que hace es que recibe la señal por un puerto y la reenvía por todos los demás. Recibe la señal por un puerto y la reenvía por todos los demás. Entonces, aunque sea físicamente una topología en estrella, desde el punto de vista lógico, es una topología de uso o una topología de medios compartidos. Listo. Entonces, eso es como lo vemos. Pero aquí no nos quedamos. Aquí no nos quedamos. Tenemos, pero cuando utilizo un concentrador o un box, esto es lo que voy a tener. 10 megas, mientras que si una memorilla, puedo tener full duplex. Puedo tener full duplex, ¿por qué? Porque resulta que ya no se usan los 2 pares, se usan los 4 pares. Entonces, puedo manejar independientemente las transmisiones y las recepciones con esa circuitería independiente. Para no volver, puedo usar los 4 pares. Yo creo que son mejor. Tal vez sí, no me acuerdo. Sí, no, pero gracias. Bueno. Claro, esto es un muñequito, eso no es una foto, ¿cierto? Esto parece un muñequito, pero no importa. El carga cualquiera que veamos en cualquier parte, no tiene solamente los pares, sino tiene 4 pares. Los pares se identifican por el colorcito y el colorcito combinado con blanco. Entonces, y hay otra cosa que aquí yo no sé si se note, tal vez no. El trenzado de los pares es distinto. Hay unos que tienen más frecuencia de trenzado que otros. Y eso no debe estar complejo. Eso ayuda a mejorar la. A evitar la interferencia. No, la interferencia. Porque es que fíjense que ahora voy a tener esos 4 pares y sobre esos 4 pares voy a estar enviando señales. Entonces ya me van a pasar 2 cosas. Tengo una interferencia de afuera, porque fíjense que esto no tiene un recubrimiento metálico exterior como nos pasó con el coaxial. Pero además voy a estar transmitiendo por esos pares al mismo tiempo. Entonces un par genera interferencia en el otro. Y el otro par genera interferencia en el primero, ¿verdad? Entonces, el trenzado es distinto para disminuir esa interferencia. Pero entonces, eso es lo que tenemos en la red estatal. Es exactamente no. Entonces, puedo mostrar otros, porque eso puede evolucionando. Ahora tenemos distintas categorías.
La primerita, la que era telefónica, categoría 3, lo que uno va a encontrar en la mayoría de las clases categoría 5 que está disponible desde finales de los 90, comienzos de la década del 2000. Otra vez, hago una inversión gigante en instalar cable. Se supone que el cable que instale va a soportar los estándares de los siguientes 15 años. Si no, está cambiando cable cada rato. Entonces, por eso es común que ahora todavía veamos instalaciones con cable categoría 6. La siguiente cosa, no, categoría 5, categoría 6, luego una categoría 6, o sea, mejorada, categoría 7, y esto es lo que tenemos aquí en la U, que no está estandarizado, o sea, es del fabricante nomás, porque el conector es propietario. El conector es de cima, es un conector que se llama conector TERA, pero no sé si es TERA, pero entonces me devuelvo, solamente tengo que volver. No, hasta aquí, tal vez hasta aquí nomás. Listo. Entonces, como aquí puedo conseguir 10 megas y tengo dos opciones, que sean cuádruples o que sean quintuples, aprovechando que ya tengo muchos pares para hacer de manera independiente la transmisión y la recepción. O sea que puedo usar los dos circuitos al mismo tiempo, la transmisión y la recepción, y no va a haber problema. ¿Cómo funciona el concentrador? Ya digo, siempre las inundaciones. Lo que llega por un cuarto programado por los otros. Y el concentrador puede dar soluciones por esa misma razón. El concentrador no toma decisiones de ningún tipo. Si hace una cosa buena, la cosa buena que hace, no, hace muchas cosas buenas, pero la cosa buena que hace es que se transmitió. Cuando esto transmitió un curso, no sé, no es así, pero porque ahí no se transmite. Pero digamos que cuando voy a mandar el cable, esto se va atenuando y se va deformando. Entonces, cuando llega el concentrador lo que hace es que interpreta lo que recibió. Ah, esto era un 1. Entonces lo retransmite como un 1. Ah, esto es un 0. Lo retransmite como un 0. O sea, vuelve a potenciar la señal, a la señal. De modo que por eso también puede pasar más transmisión. Porque la atenuación va a impedir, o sea, si estamos muy lejos, si yo aplico, o más que pero si tengo a alguien aquí que repita lo que yo decía al otro lado, pues entonces sí voy a poder llegar un poquito más lejos. Entonces, ¿cuál fue la siguiente evolución? No me hace aquí hasta. Estoy en lo de la capa MAC. ¿Qué hace? Esa subcapa MAC define el formato de la trama, que ya la vamos a ver. Define el direccionamiento. Ya sabemos, aunque no hemos hablado en tanto detalle, que tenemos direcciones MAC. Esas direcciones MAC son las que se utilizan en el. Y tiene además un mecanismo para detección de errores de los medios. Entonces, el formato de la trama. Fíjense que tengo 3 muñequitos ahí que al final no son sino lo mismo. O sea, ya les muestro que son DICs. ¿Por qué aparecen de DICs? Porque acuérdense que eso era digital, Intel y Cero. O sea, ese fue el original. Esta cosa de aquí es exactamente la misma. Exactamente la misma en los 3 formatos. ¿Qué cambió? Los nombres que les pusieron. ¿Por qué les digo que es exactamente lo mismo? Son 8 bytes. Y esos 8 bytes son 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1,
0, excepto los dos últimos bits que son 1, 1. Entonces, lo que pasa con que les digo un nombre distinto. Preámbulo es simplemente como para sincronización. Alístense que voy a transmitir. Y este SFD es el delimitador de inicio del trama, que es el que termina en 1, 1. De modo que cuando es el 1, 1 se sabe lo que sigue, si es lo que me importa. Esto de aquí es solamente prepárese que voy a transmitir. O sea, eso solo me parece. Esto otro de aquí es para la detección de errores. Solamente para la detección de errores. Es en la única capa, o sea, en la capa 2, donde además de un encabezado se añade un trailer. ¿Por qué digo lo del encabezado de trailer? Significa que la idea siempre es que yo voy a transmitir datos. Lo que viene de la capa superior, aquí están los datos que vienen de la capa superior, los datos que vienen de la capa superior. Aquí dice datos y la traducción literal. Datos y relleno. ¿Por qué datos y relleno? Porque la trama tiene un longitud mínimo. En total, la trama como mínimo tiene que tener 64 bytes. Tiene que tener 64 bytes. Si la trama tiene menos de 64 bytes, puede ser que sea el fragmento de una colisión. Este transmitió. Desde que una colisión suspendió la transmisión. Pero la trama ya alcanzó a llegar de aquí. ¿Alcanzó a los 64 bytes? No, es un fragmento de colisión. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero repetir una cosa muy pequeñita? Entonces hay que meter más rellenos. Eso es lo que hay que hacer. Para garantizar que tengo un mínimo los 64 bytes. Fíjense que la otra información que hay es la misma. Destino, o sea, para dónde va la trama. Pero ese destino, ¿cómo está expresado? En mapa, o sea, es la más destino. Origen. Pues, ¿cuál es la más origen? Y luego, fíjense que hay un campo de 2 bytes que simplemente cambió de nombre. En unos casos se llamó tipo y en otros casos se llamó longitud. Entonces, en la trama revisada, que existe desde 1997, este campo puede ser cualquiera de las dos cosas. Puede ser longitud tipo y tiene 2 bytes. ¿Cómo se sabe si es longitud o tipo? ¿Cuál es el tamaño máximo de la trama? El máximo, 1500. Listo. Entonces, si aquí yo tengo un número menor de 1500, obvio, es la longitud. Pero si tengo un número de más de 1500, o sea, no hay como digo, hasta ahora fíjense que solo nos ha servido para el proceso de reenvío. Nada. ¿Eso para qué nos sirve? Esa información que tenemos ahí nos sirve en los ports. ¿Por qué? Es para identificar para quién va y de quién viene el mensaje. Fíjense que eso nos importa por el momento de esto. ¿Cuál es el destino y quién lo está mandando? Y lo que yo marqué en azulito es el mensaje como tal, lo que viene de la capa superior. Este campo de aquí, este campo de tipo, me dice cómo interpretar lo que viene aquí adentro. Me dice lo que hay adentro es IP, o lo que hay adentro es IPv6, o lo que hay adentro es ART. O sea, me dice cómo interpretar lo que viene aquí adentro. Eso es. Este tránsito es como la conexión entre la capa de enlace de datos y la capa inmediatamente superior. O sea, cómo interpretas lo que viene aquí. Bueno, aquí fue porque hasta donde me quiero ir hasta. No quiero. Es que eso no lo tengo.
Eso no lo tengo. Bueno, aquí está mejor explicadito lo que yo les estaba diciendo ahorita. Lo que está ahí en, bueno, lo que está ahí en un poquito rosadito, no sé, lo que está sombreado, se considera que no forma parte de la trama como tal, porque no es información. Lo que tengo al comienzo es solamente para saber, voy a empezar a transmitir. Y lo que tengo al final es solamente para determinar si hubo errores o no hubo errores. Entonces, cuando uno captura una trama, nunca va a haber el preámbulo y el delimitador de inicio de trama, jamás. Sí. O sea, el preámbulo es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y el delimitador de inicio de trama es 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Eso es. El delimitador de inicio de trama siempre es. Entonces, eso no se captura, eso no tiene información. O sea que la primera información relevante en la trama es la marquesina. Luego sigue la autolínea, luego el tipo, luego los datos y, si es el caso, un relleno. ¿Qué hay en el FCS? Se utilizan para detectar errores. ¿Por qué nunca lo veo? Porque si hay un error, simplemente el sistema operativo no pasa esa trama para que se procese en la siguiente etapa. Entonces, por ejemplo, en lugar de forma predeterminada, no voy a capturar tramas donde el FCS tenga errores. Si tiene errores, la trama se descarta y listo, no se hace nada más. Si no tiene errores, entonces ¿para qué no van a mostrar el FCS? No hubo errores y se procesa la trama. Entonces, pues ahí sobrevive, no se utiliza. Hasta ahora, entonces, esa información solamente la tenemos que utilizar los dispositivos finales, los posts. Cuando el post recibe la trama, mira, coincide con mi mano, entonces es para mí. No coincide con mi mano, entonces no es para mí. Nada, bueno, es lo mismo que ya les dije, lo mismo. Aquí lo que estoy mostrando es lo del relleno. Nosotros están no OpenAI, sino 38 bytes. Tengo que meter información adicional para rellenarla. Y aquí lo que estoy mostrando es lo del tipo. El cambio dice qué protocolo es que viene encapsulado dentro del mensaje. El check sequence. Bueno, eso se calcula, obviamente, solamente con los campos que no se utiliza el preámbulo y el delimitador de inicio para hacer el cálculo del FCS. Ese FCS es un CSS de 32 bits. Bueno, ahí dice. Un CSS de 32 bits calculado por los campos entre los que se calcula y se le añade el origen y luego cuando llega al destino se vuelve a hacer el cálculo, se compara con los que se recibió, si son iguales, se supone que no hubo errores, si son distintos, evidentemente hubo errores y se descarta. Direcciones MAC son identificadores de 48 bytes, tienen dos pedacitos. No es lo que yo quiero todavía. Tienen dos pedacitos, yo donde lo puse. Debe estar en mejor. Direcciones MAC. Sí. Las direcciones MAC tienen dos partes. Son en total 48 bits, pero los primeros 24 bits identifican al fabricante y los siguientes 24 bits
El fabricante me garantiza que no va a haber duplicados. Esos primeros 24 bits son asignados por la IEEE. Cuando alguien dice necesito fabricar tarjetas, le tiene que pedir a la IEEE que le asigne un nuevo bit para garantizar que no haya direcciones duplicadas. Pero sí con el asunto de y hasta ahora eso para mí me ha servido. Solo le ha servido al host, nada más, para poder saber si el mensaje es para él o no. Bueno, pues aquí vino parte de la evolución de ella. Todos sabemos que ahora no utilizamos concentrados, sino que lo que utilizamos son switches. ¿Y cuál es la diferencia con los switches? Tienes que los switches nunca los podemos calcular, configurar. Los switches funcionaron mágicamente. Entonces voy a decir, tengo un switch de solo 4 puertos y voy a conectar aquí unas maquinitas. No voy a conectar sino esas 3 maquinitas. Las podría conectar a cualquier puerto, pero no importa. Los conectamos a los 3. Esas máquinas, desde el punto de vista de Ethernet, pues obviamente tienen una dirección MAC. Las direcciones MAC tienen 48 bits, pero yo no voy a pintar 48 bits. Yo voy a decir que esta tiene la dirección WA, que esta tiene la W y que esta tiene la WC. Y entonces ahora, ¿cómo es que el switch funciona? A partir de capa 2, todos los dispositivos toman decisiones de reenvío. Es decir, reciben una trama o un mensaje, un paquete y deciden qué hacer con el paquete. El concentrador ya sabemos que no hace eso, simplemente. Pero, ¿qué información entonces tiene un switch en su tabla de reenvío? Tiene un cosa que se llama la tabla MAC. En la tabla MAC, esencialmente hay esos 2 campos: la dirección MAC y a qué puerto está asociado. Pero, ¿cómo funciona eso? Supongamos que acaba de aprender el switch, lo acaba de aprender. ¿Qué información hay en la tabla MAC? Nada. Entonces, supongamos que le quiere mandar un mensajito a este. ¿Cómo va a hacer el switch para reenviarlo? La trama llega por aquí. Me voy a devolver, voy a tener cualquier parte, en muchas partes. Aquí, por ejemplo. Entonces, ¿qué fue lo que recibió el switch? El switch recibió esto. Si tenía errores, no lo procesó. Entonces, digamos que este es el caso que recibe el switch. ¿Qué es lo primero que ve el switch? La más de 5. Entonces, ¿qué hace el switch? La busca en la tabla. No está. ¿Qué hace? Fíjense que lo primero que hace cuando es el destino. ¿Sabe dónde está el destino? Estoy en este switch. ¿Sé dónde está W? Ni idea. Entonces, lo que hace el switch es una inundación. Hasta ahí funciona igualito. Igualitico que un concentrador. No sabemos el destino, no me importa, se lo mando todo el tiempo. Entonces lo que va a pasar es que esta maquinita recibe una copia de esa trama y esta maquinita recibe una copia de esa trama. ¿Qué pasa cuando reciben esa copia? Compara la MAC destino con su propia MAC y dice sí, para mí. Compara la MAC destino con su propia MAC y dice no, no tengo nada que ver con eso. Bueno, eso
el siguiente campo que hay en esa trama? El origen. Esa información es la que utiliza el switcher para llenar la tabla. ¿Por qué? Acaba de recibir una trama por el puerto 1. ¿Cuál es el origen de esa trama? Doble A. Entonces, llena la tabla. Esa función se llama aprendizaje. El switch hace 5 cosas. Inundaciones. ¿Cuántas inundaciones? Las inundaciones es por casa. Depende del destino. Si el destino es broadcast, es decir, o mi productos y productos yo quiero mandar un mensaje al mundo, pues entonces la una inundación. Cuando el destino es multicast, no es para todo el mundo, pero es para un grupo. Esto se utiliza mucho en los protocolos de control o los protocolos de administración. Yo le voy a mandar un mensaje a todos los switches, o un mensaje a todos los. Voy a hacer una actualización masiva de los sistemas operativos. Entonces, a todos los que sean Windows 11, no sé qué, o a todos los que sean Linux, tal cosa, listo, en su casa. ¿Cuánto más hace inundaciones? Con eso que acabamos de ver. Eso que acabamos de ver se llama unicast. Claro. ¿Por qué es unicast? Pues porque el destino es único, pero se llama unicast desconocido. ¿Por qué desconocido? Pues porque el switch no sabe dónde está este destino. Entonces, inundación. Aprendizaje, o sea que va llenando la tabla mágicamente con el tráfico que recibe. Supongamos que W quiere contestar. Supongamos que W le quiere mandar un mensajito a W. ¿Qué va a hacer? Manda la trama y llega aquí al puerto 2. Pero, ¿qué es lo primero que ve el switch? El switch lo primero que ve es el destino. ¿Para dónde va? Para AA. ¿Cómo para AA? Entonces tiene que hacer una inundación. No, yo ya sé dónde está AA. Y la envía directamente a través de este puerto. Eso se llama reenvío. ¿Cuándo los reenvíos? Cuando son únicas conocidas. O sea, cuando la tabla está llena y el switcher puede hacer el envío directamente. Pero, ¿qué más pasó? ¿Por dónde entró esta trama? Por el puerto 2. ¿De dónde venía? De W. Y se sigue llenando la tabla. Entonces, esa tabla se va a llenar simplemente con el tráfico que hay. Simplemente con el tráfico que hay. Así es como funciona el grupo. Porque hasta ahora solamente habíamos dicho no, si el switch no prendía la trama por todas partes. Desde la así es como funciona el switch. Les dije que el switch hace 5%. ¿Cuáles son los dos? ¿Cuánto tiempo deben durar las entradas en la tabla? Eternamente. No. Entonces, lo otro que nunca se pinta en la tabla, pero que existe, es un temporizador. En el momento en el que se recibe una trama, se inicia un temporizador. ¿Sí? De forma predeterminada, se pone. ¿Qué pasa cuando se vence el temporizador? Se elimina la entrada de la tabla. Pero entonces, sigamos aquí como yo. Esto fue el resultado. Supongamos que AA le quiere mandar otra vez un mensaje a W. Llega por el puerto 1. El puerto 1 ya tiene asociado a AA. Pero lo que se hace es que se termina.
sea, poder empezar a usar de los procesos. Tenemos que ser una máquina que habla mucho, difícilmente se va a eliminar de la casa, porque cada vez que genere tráfico se va a actualizar esa información. Pero ¿qué pasa si esa máquina nunca vuelve a hablar? Se elimina la tabla. Porque puedo querer eliminar entradas de la tabla. Porque fíjense que las tablas de los switches pueden ser muy grandes. Por aquí voy a conectar otro switch. Uno que tiene 1, 2, 3 puertas. Por aquí voy a conectar la OSD. Y por aquí voy a conectar otro switch. 1, 2, 3, 4. Por aquí voy a conectar a OSD doble. Y aquí ya no puedo poner doble porque eso sería otro. Aquí voy a decir que este es 33, o sea, no importa, cualquiera. Supongamos que las tablas están llenas. Supongamos. ¿Cuántas entradas va a haber en la tabla de este switch? O sea, todo el mundo va a entrar. ¿Cuántas entradas va a haber en esta tabla? Pero en total, ¿cuántas líneas va a haber en la tabla? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 y 2 de 8. Ah, no. ¿Por qué se? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasó cuando AA le quiso hablar a W? No sabía dónde estaba. Entonces, ¿qué hace? Se le inunda. Llega aquí. ¿Sabe dónde está W? No sabe dónde está. Entonces la inunda. Eso significa que aquí en este switch va a decir por el puerto 2 puedo llegar a WA. ¿Qué pasa cuando este genere tráfico, digamos que se quiere hablar con WC? ¿Este switch sabe dónde está WC? No, entonces lo inunda. Sale por el puerto 3, llega aquí por el puerto 2, ¿y de dónde venía? De WD. ¿Qué pasa si W3 quiere hablar? Pues entonces por el puerto 3 conozco a W3. Por el puerto 1, cuando se quiere hablar, conozco a WE. Pero ¿qué pasa con los datos por allá? También en el momento en que se envía el primer mensaje, como son inundaciones, este va a terminar conociendo absolutamente todo lo que hay allá. ¿Por dónde lo puedo conocer? Pues por el único puerto que puede. No lo puedo conocer por el puerto 2. Aquí nos conoce a WC y a W. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo. Aquí hay 6 entradas. En este punto se las va a ver. Las mismas 6. Y en aquel otro, las mismas 6. Entonces un switch tiene una entrada para cada host. O sea que las tablas de los switches son grandes. ¿Cuántos switches habrá aquí en la U? La última vez que yo había como 250. ¿De cuántos cuartos? Esa es una buena pregunta. La mayoría son de 24, pero hay de 48 y de 96. Los switches de núcleo son de 96, los de extrusión tienen 48 y los pequeñitos tienen 24. Entonces, claro, en la tabla MAC voy a tener entradas para todos los dispositivos. Bueno, pero ¿qué hago? ¿Y cuántas vidas van a durar esas entradas en la tabla? Ya van hasta 300 segundos.
teniendo el temporizador. Esa es otra de las funciones. Esa función en español se llama envejecimiento. Pero eso casi nunca lo hemos traducido. O sea, significa, aquí voy a poner el temporizador cuando lo vamos a usar. Eso es. Cuando se vence ese temporizador, se elimina la entrada de la tabla. Pero, hay otros casos en los que se eliminan las entradas de la tabla. Si desconecto un puerto, automáticamente el puerto se apaga y se eliminan todas las entradas que hay en esa tabla. Entonces, miremos qué pasa. Supongamos que desconecté este switch. O sea que se eliminó la entrada de este switch. Pero este se va a enterar de eso. No, para nada. Supongamos que yo hice esto súper rápido y lo conecté aquí. ¿Qué va a pasar? Supongamos que de doble E le quiero mandar un mensaje a doble D. Desde doble E llegó, renueva el temporizador y dice, va para doble D. Va para doble D. ¿Dónde está doble D? Está conectado al puerto 2. Lo envía por aquí, no hay ningún lío. Llega aquí, ¿sé dónde está doble D? No, porque los desconecté, se eliminó la entrada de la tabla, hace una inundación, lo envía por aquí, y allá no me importa la cosa. Y entonces. No. Entonces, cuando están haciendo la innovación, van a realizar si llega la conexión de doble de la debería saber que existe. Pero es que este no tuvo que hacer la inundación. Porque este sí sabe dónde está, o sea, la tabla. Este sabe que WD está en el puerto 2. Lo sabe clarísimamente. O sea que al hacer ese cambio del puerto 2 al puerto 4 de la tabla no se modifica. No, no se modifica. ¿Cómo se va a modificar esto? Cuando este genere el tráfico o cuando se vence el temporizador. Pero presume que no. Pero ahora voy a decir otra cosa. Acaba de desconectar el CD y lo conecté aquí. ¿Cuánto se va a demorar en generar tráfico? Nada. O sea, eso es un multiso. Apenas uno conecta cualquier maquinita, así sea porque va a ser el DHCP. O sea, así sea. Por la DHCP. Entonces eso realmente nunca pasa. O sea, apenas conecto y dice, bueno. Entonces, esta es la situación. Acaba de conectar WD y generó tráfico. ¿Qué va a pasar? Se actualiza la información. Acaba de recibir tráfico de WD que estaba conectado en el puerto 2. Mentiras, ya no está en el puerto 2, está en el puerto 2. Entonces, sí, porque la llave de la tabla es la MAC. Puedo tener muchas cosas asociadas al mismo puerto, pero una MAC no me puede aparecer en los puertos distintos. Eso no puede pasar. Si eso pudiera pasar, hemos dicho, se actualiza la información. Si recibo otra información, pues nada, la actualizo y la copio, resulta que no estaba conectada, ya se me está conectada. Entonces, fíjense que eso no permite la movilidad de la red sin ningún problema. O sea, yo me paso de un puerto a otro, no me importa si era el mismo switch, si era otro switch, porque las tablas de los switches se van a actualizar por la información. Entonces, así funcionan los bichos. Así funcionan los bichos. Me falta una. Les voy a decir así. Esa que me falta, queda pendiente. Pero la voy a anotar para que no se nos pierda. Ilustrada. Esa quedó pendiente. Pendiente porque nos van a hablar de otras cositas. Voy a seguir por otro lado. Esta quedó pendiente. Estas 5 cositas, que es la forma como funciona el switch, todas esas 5 cosas se llaman puenteo transparente. Así es como funcionan los switches. Eso se llama puenteo transparente. ¿Por qué el nombre? Pues porque los
de los switches se llamaban puentes, un puente no tenía sino dos puertos. Y entonces para decir esto sigue funcionando como un puente, se llama un puente de transferencia. Pero no me importa. Esto, bueno, sí, digamos que esto es como se llama. Video. Fíjense que no necesito como escribir lo que significa. Voy a decir que con los nombrecitos es como evidente. Y este es entonces, hay dos cosas. Vamos a olvidar de esto. Otra cosita que me interesa. Voy a cambiar este switch. Voy a cambiar por un concentrador. Al principio de los tiempos así fue como funcionaron las cosas. Las empresas habían hecho una inversión gigante, ya en todo el cableado y en el concentrador. Maravilla, aparecieron los switches que hay. Entonces, había necesariamente que actualizar la red. Pero la inversión inicial siempre es muy alta. Entonces, lo que se hace, y todavía hoy, si necesito actualizar mi red, ¿por dónde empiezo? Por el núcleo. O sea, modernizo los switches de núcleo y es posible que los que tenían en el núcleo los pase al borde. Todavía siguen sirviendo para lo que se hacía en el borde o para los requerimientos que tengan el borde. Pero actualizo más que nada, actualizo lo que se va a hacer. Entonces, supongamos que se llama. Que no quiere funcionar a 10 megavatios. Y este voy a decir que es un switch moderno. En los switches es obligación que todos los puertos sean estos. Pero los puertos pueden ser presentados. Yo puedo tener un puerto que abrir o dos puertos que abrir, otros puertos para hacerlo. No voy a tener puertos heteros. O sea, de 10 megas no voy a tener, pero puedo tener esta de 100, hasta de 10 gigas todo. Ya saben que tengo velocidades superiores, pero no las utilizo en la. O sea, las utilizo en los centros de datos, son simples, pero no aquí. Listo. Aquí viene mi cuenta. Esta cosita es de 10 megas. Pero supongamos que este switch en todos los puertos son de acero. O sea que todos los puertos son de 100 megavatios. Yo pregunto varias cosas. Primero, este enlace, ¿a qué velocidad lo vamos a enviar? A 10 megas. No hay ninguna posibilidad. Este puerto está cerca. Lo que significa es que si es posible, funciona a 100 megas. Pero no solamente 100 megas, sino que si funciona a 100 megas, punto. Si es posible. ¿Cómo así que si es posible? Hay otra cosa que pasa en todos los puertos cercanos. Es una cosa que se llama autonegociación. Entonces, en el momento en el que se activa un puerto,
inmediato empieza el proceso. El puerto genera tráfico a la máxima velocidad posible. Si el otro extremo es capaz de contestar a esa negociación, pues entonces listo. Si no, entonces baja a la siguiente velocidad. Si tampoco, a la siguiente. Si no, hasta que por fin encuentran la máxima velocidad común entre los dos. O sea que la de aquí va a funcionar a 10 megas. Puede ser que funcione a 10 megas o hard complex, dependiendo como la versión de switch que tengamos, de concentrador que tengamos. Pero entonces, lo que va a pasar es, este empieza a 100 megas full. Si 100 megas full no funciona, sacas 100 megas hard. Si no funciona, 10 megas full. Si no funciona, 10 megas hard. Eso no sé, eso no pasa. Eso es otro negocio. Pero entonces eso me lleva a otra cosa. Quiero enviar tráfico de aquí hasta aquí. Quiero hacer eso. ¿Qué me pasa con este tráfico? Este puerto de velocidad debería funcionar. Así. ¿Qué pasa con el tráfico que viene de aquí hasta aquí? No lo puedo seguir enviando a la misma velocidad, porque este puerto es de 10. Entonces, los switches para que puedan hacer esto funcionan como un mecanismo que se llama almacenamiento y envío. Asociados a los puertos hay buffers. Entonces, se recibe la trama y se envía por el puerto que se vaya a enviar, pero la velocidad que se necesita. Solamente lo puedo hacer en switches que funcionan como almacenamiento y envío. La embarrada con el almacenamiento y envío es muy lento. O sea, porque tengo que recibir la trama completa. Tiene una ventaja. Si recibí la trama completa, incluso puedo revisar el SDS. De modo que puedo saber si hay errores o no hay errores. Si hay errores, pues entonces para que no sigo procesando. Pero, supongamos que quiero enviar tráfico entre WD, o sea, entre WD y WC. ¿A qué velocidad o qué ancho de banda va a tener esa comunicación? 100. No necesitaría el almacenamiento de envío, o sea, no lo necesitaría. ¿Por qué? Fíjense que llegó la trama por el puerto 2. ¿Qué es lo primero que ve el switch? Lo primero que ve el switch es la más pequeña. Entonces, puede empezar, si los dos puertos son de la misma velocidad, puede de una vez empezar la transmisión. De una vez. Si quiere empezar a recibir la trama completa. Es mucho más rápido. ¿Cuál es el P? Que puede procesar tramas con errores. Pero en la red actual entonces, ¿cómo funcionan los switches actuales? Bueno, esa otra, métodos de conmutación, el mantenimiento y envío. Esa otra que se llama reenvío rápido. Que tiene dos versiones. Una es el método de corte, que es apenas recibo la noticia, empiezo a enviar. Y hay otro que se llama libre de fragmentos, que es me espero a recibir los primeros 64 bits para saber que tenemos un fragmento de posición y solo después de eso se le empieza a rayar. No, depende. Tiene un porcentaje de puertos, pero tiene un porcentaje de puertos. Entonces, nada, como lo que hago es duplicar la trama, o sea, crear otra trama igualita por mandarla por todos los puertos, entonces depende del puerto que se va a enviar cómo funcionar. Entonces, cuando se utiliza reenvío rápido, no hay verificación de errores, porque no se recibe la trama completa. Los switches actuales no funcionan de ninguna manera. Los switches actuales
funcionan con lo que se llama un método de conmutación adaptativo. O sea, funcionan con reenvío rápido, pero siempre se manejan estadísticas de los errores asociados a los usuarios. Si hay muchos errores, entonces pasan al almacenamiento y envío. Por eso se llama adaptativo. Así es como funciona la mayoría. Listo. ¿Qué más tengo que decir de las fechas? Bueno, entonces acá todo esto vamos a ver aquí. Seguimos. Esto lo vamos desde hace tiempo, el desarrollo de las prostas. Sí, también. Aquí era solo comenzar lo del OUI. Mucho detalle. Esto sí, ese es ¿por qué ese sí me interesa? Porque nosotros tenemos en la capa de aplicación. Generamos el mensaje en la capa de aplicación. Ya sabemos, eso se tuvo que encapsular en alguna cosa de la capa de transporte y necesariamente en algún protocolo de la capa de red, sea IPv4 o sea IPv6. Pero finalmente, fíjense que somos así switch. Y el switch se enteró en algún momento de las IPs. No, el switch funciona a nivel de red. Lo único que sabe el switch es Ethernet, no sabe nada más. Entonces, de alguna manera, tenemos que poder relacionar esas IPs con las NAT. De alguna manera las tenemos que poder relacionar. Puede ser que ya habíamos hecho algo parecido entre DNS, o sea, entre nombre e IP, usando DNS. Aquí, para poder relacionar las IPs con las MAC, se utilizan dos protocolos distintos dependiendo de la versión de IP de la que estemos hablando. Ahorita no vamos a hablar sino de IP porque nosotros no hemos hablado sino de IPv4. Entonces, se generó un mensaje, voy a arrancar de arriba. No sé, cualquier cosa. DNS. Creo que termina siendo un básico. Se encapsuló en UDP. Desde el punto de vista de IP, tiene un IP origen y tiene un IP destino. Aquí no importa IPv4. Entonces tiene un IP origen y tiene un IP destino. Lo tengo que mandar a Ethernet. Y aquí en Ethernet necesito saber cuál es la MAC origen y cuál es la destino. Con la MAC origen no hay ningún lío, es mi misma MAC. Aquí necesito MAC origen, MAC destino. Entonces, con la MAC origen no hay ningún lío. Pero necesito ¿cómo hago eso? Tienen que estar relacionadas la IP destino y la MAC destino. Tienen que estar relacionadas. No puede ser que no haya recreación entre la IP y la MAC. Entonces ahí es donde viene ARP. ARP es el protocolo de resolución de direcciones para IPv4. ARP ¿cómo funciona ese ARP? Ese ARP lo que hace es que envía un mensaje preguntando ¿quién tiene esta IP? Así. ¿Quién tiene esta IP? ¿A quién le pregunto? A todo el mundo. O sea que ¿cómo mandas el mensaje? Con nombre. Ya terminó. Pero
fíjense que aquí voy a hacer, bueno, voy a cambiar esto. No olvidarse ese concentrador, que eso uno no lo utiliza. Pero entonces supongamos que me quiero conectar con el resto del mundo. Para conectarme con el resto del mundo necesito ahí no hay nada que hacer. Y no sé, un ISP que me deje llegar a todo. Entonces, digamos que este man quiere ir hasta acá. Ya dijimos que vamos a dar enter para poder averiguar cuál es la MAC y cómo capturar la trama. Ya también dijimos que ese mensaje es broadcast. ¿Hasta dónde va a llegar el mensaje? Hasta aquí nada más. Hasta aquí. Por más que sea broadcast, por más que sea broadcast, el mensaje no va a llegar sin un poco. Claro, yo no puedo ni la necesito. ¿Por qué? ¿Se acuerdan lo que medio hablamos el jueves? Si el destino está en la misma red, mándelo directamente. Si no, mándeselo al gateway. Entonces, si yo estoy aquí y voy para Google, como no está en la misma red, lo que digo es mándeselo al gateway. Y como yo tengo configurada hoy en mis parámetros de la puerta de la predeterminada, lo que voy a hacer es preguntar cuál es la máquina. Y obtengo la máquina del gateway, me voy a enviar el paquete del gateway y que el gateway se encargue de enviárselo al usuario. Resulta que es un proceso distinto para IPv6. Necesito la misma cosa. Relacionar la MAC, pero ya no con una IPv4, sino relacionar la MAC, bueno, relacionar IPv6 con una MAC y se utiliza ese protocolo de descubrimiento de vecinos. Entonces, aquí, mecanismo para obtener la dirección MAC del vecino en IPv4. Entonces también aquí, yo sé que tengo bueno. Entonces, fíjense que tengo pintada solamente una trama más origen, más destino, más origen, el tipo y la carga útil. La tabla más lo que ya sabemos, el aprendizaje. Si está en la tabla, entonces reinicia el timer, que son 300 segundos. Si no lo agrega a la tabla, incluye la dirección más del número de puertas. Reenvío a partir de la más destino. Si está en la tabla, lo reenvía, y si no, reenvía. Este es el resumecito de lo que hicimos la media hora pasada. Entonces, esto es lo que tengo. Supongamos que esa máquina 4A manda un mensaje y según esto se lo va a mandar a 4B. Llegó a ese switch. Es un tal desconocido, hace una inundación, pero además hace una inundación. No, yo no me estoy preocupando sino por ese switch, pero lo mismo va a pasar en todos los otros. Pero además, el aprendizaje y llena la entrada de la casa. Ya está eso ahí. Ahora resulta que quiero contestar. Va desde 4B hasta 4A. Es un desconocido, hace un reenvío, pero además añade la entrada.
mucha agua. No sé por qué. Listo. Ahora es a donde yo quería llegar. Estoy generando clave. Cuando tuvo la configuración de las maquinitas, ya sabemos, esas maquinitas les asignan una dirección IP, una máscara de aquí fíjense que a propósito no tiene portada la cifra determinada, pero además, voy a decir que no me hace falta, porque todas están dentro de la misma red. No hay ningún lío, todas están. Aquí les dice las más completas de las máquinas, eso no haría falta, pero entonces, ¿en dónde estoy? Estoy en la máquina que tiene la IP 10.10.10.10.1. Y a ella le hago ping a 10.10.10.2. ¿Qué pasa? Para poder encapsular la trama, necesito saber cuál es la máquina del destino. Entonces, ese mensajito ping se queda en cola mientras se resuelve el ARP. ¿El ARP qué va a hacer? Ah, bueno. ¿Cuál necesito la máquina del destino? Primero averiguo, el origen y el destino están en la misma red. Redes y subredes se pueden utilizar indistintamente. Sí, redes y subredes se pueden usar indistintamente. Entonces, ¿qué hace? ¿Cómo se averigua la red? ¿Cómo se averigua la red? Se hace una AND entre la IP y la máscara. Es una AND entre la IP y la máscara. Pero esa es muy simple, porque 255 ya sabemos que son puros números. Una y otra cosa que me da la otra cosa. Exactamente. Entonces, 255 y 10 que me da 10. 255 y 10, 10. 255 y 10, 10. Listo. Pero 0 y otra cosa que me da 0. Ya, listo. Entonces, aquí sé cuál es el origen. El origen es la red 10, 10, 10 ceros. ¿Yo? El origen es la red 10, 10, 0. Tengo que averiguar el destino. ¿Cómo averiguo el destino? ¿Cómo averiguo si el destino está en la misma red? Yo conozco la máscara del destino. No, ni me importa. O sea, no, ni me importa. ¿Qué hago? Uso la IP de destino. Sí, la IP de destino, obvio. Pero uso mi misma máscara. ¿Qué hago? Vuelvo a hacer la AND. ¿Qué me dio? Lo mismo. Entonces, como están en la misma red, ¿qué tengo que hacer? Buscar la MAC del 10, 10, 10, 2. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Identificación de la MAC. ¿Qué dice aquí? Ah, bueno. Resulta que cada maquinita tiene una tabla ARP que está guardada en caché, donde está la información ARP que conoce la máquina. O sea, miremos aquí, mi tabla ARP. Sí, pero aparte de que tengo un millón de tarjetas aquí. La única que me interesa es. ¿Cuál es? 192. Ah, esta. Ah, fíjense que cambié mi IP. ¿Se acuerdan que era 61? Bueno, yo me acuerdo que era 61. Listo. ¿Por qué cambié mi IP? Pues porque la última vez que me conecté fue el jueves. Y apenas vine a conectarme hoy. Se vencieron los. Entonces, ¿qué hay en esta tabla de IP? Hay una relación entre la IP y la dirección MAC. Entre la IP y la dirección MAC. Todas estas dinámicas, ¿por qué? Porque ¿cómo se las aprendió? Dinámicamente, con ARPs. Aquí está, dice, estática. Resulta que es una dirección de broadcast. Todas estas de aquí
son direcciones multiclases. Entonces, de eso hemos hablado, pero son estáticas porque esas direcciones están definidas por el protocolo mismo. Entonces, si tengo que activar un protocolo que utilice direcciones multiclases, automáticamente va a crear esa entrada. Y esta otra, pues el broadcast. Entonces, resulta que en esa maquinita ya tenía la información. O sea, esa maquinita ya tenía la tabla de Excel, entonces se puede hacer la calculación sin ningún problema. Pone la dirección destino,